Para determinar ahora las propiedades en un líquido puro, nos basaremos en el factor de corrección de Poynting. Esto se basa en el hecho de que las ecuaciones descritas anteriormente están diseñadas para la fase gaseosa. Por eso se plantea que, a pesar de que es posible calcular las fugacidades de líquido y vapor mediante las reglas de mezclado empleadas en las correlaciones generalizadas o cúbicas, estas ecuaciones fueron diseñadas tomando en cuenta solo la fase gaseosa, por lo que deben ser corregidas. Ahora, ¿cómo definimos esto? Anteriormente se definió que en un equilibrio de fases, la fugacidad en el vapor saturado es igual a la fugacidad en el líquido saturado. Igualmente para las definiciones de coeficiente de fugacidad, por lo que aprovecharemos esa condición. Observemos el domo de saturación. Las propiedades del líquido saturado y de vapor saturado en un domo de saturación son iguales en temperatura y presión, debido a que durante un cambio de fases estas variables permanecen constantes. Ahora bien, el sistema se encuentra realmente en la condición de líquido comprimido y necesitamos determinar su fugacidad o su coeficiente de fugacidad. Para lo cual hacemos lo siguiente. Tomamos la temperatura del sistema y evaluamos las propiedades como si fuese un vapor saturado. Para esto, determinamos primero la presión de saturación del sistema con la temperatura que tenemos. Con esta presión de saturación determinamos cuál modelo termodinámico es aplicable, comparando entre pila truncada, Pixel y Reliquon. Una vez que ejecutamos el procedimiento para determinar el coeficiente de fugacidad, debido a que lo estamos empleando mediante temperatura y presión de saturación, y las ecuaciones definidas para un gas, estamos calculando el coeficiente de fugacidad del vapor. Debido a que las propiedades son de saturación, será el coeficiente de saturación del vapor. Por definición, el coeficiente de saturación del vapor es igual al coeficiente de saturación del líquido. Por lo tanto, ya tenemos el valor de phi para el estado de líquido saturado. Para llevar ahora de líquido saturado a líquido comprimido, debemos proceder a realizar la corrección de Poynting. Poynting agrega un término que nos permite pasar desde líquido saturado hasta líquido comprimido, definiendo la ecuación de la siguiente forma. La fugacidad de un líquido puro es igual al coeficiente de fugacidad del vapor saturado por la presión de saturación por el exponencial del volumen molar de líquido saturado que multiplica a la presión real del sistema menos la presión de saturación que calculamos a la temperatura del sistema, todo eso entre R por la temperatura del sistema. Debido a la igualdad de las fugacidades líquido y vapor saturado, el cálculo de la fugacidad del componente I como líquido comprimido se puede realizar en tres pasos. Por ejemplo, paso 1. Se calcula el coeficiente de fugacidad del vapor saturado, que es igual al coeficiente de fugacidad del vapor, calculado a las condiciones de temperatura y presión de saturación. Esto puede realizarse mediante una ecuación de estado o función generalizada. Para definir cuál de ellas aplica, calculamos primeramente la presión de saturación. Con ese valor comparamos si es menor a 4 bar, mayor a 4 bar o las condiciones de polaridad del sistema para definir si se emplea teoría truncada, Pixel o Reliquon. Una vez que se tenga esto definido, procedemos a realizar los cálculos sucesivos para obtener el valor de phi de saturación. Por ejemplo, si estamos empleando una función cúbica, debemos calcular los valores de z sub i. Cuando tengamos una función cúbica tendremos tres raíces, y como estamos definiendo el cálculo de la fase de vapor, vamos a tomar la raíz más alta, es decir, el valor de z más cercano a 1. Una vez obtenido ese valor, podemos proceder a calcular el coeficiente de fugacidad en la fase de vapor, en el caso de que estemos empleando una función cúbica o ecuación de estado. Para las funciones generalizadas,
Procedemos a realizar los cálculos como los indica el procedimiento descrito anteriormente. Ahora, para calcular el volumen molar de líquido saturado empleamos la ecuación de Racket. La ecuación de Racket se muestra en la parte inferior, que nos indica que el volumen molar de líquido saturado es igual al volumen crítico por el factor de compresibilidad crítico elevado a la 1 menos la temperatura reducida y todo eso elevado a la 2 séptimos. Es muy importante escribir bien esta ecuación para evitar errores de cálculo. Luego que tengamos estos valores podemos realizar el cálculo del factor de corrección de Poynting para corregir la condición de vapor saturado a líquido comprimido. Por ejemplo, evaluamos el siguiente sistema. Determina la fugacidad del ciclopentano a 110 Celsius y 275 bar. Observemos, el ciclopentano es un alcano cíclico que no tiene grupos funcionales significativos. Por lo tanto, tiene una baja polaridad. Pero, a pesar de ello, tiene una temperatura alta y la presión hace presumir que sea líquido debido a la alta presión, 275 bar. Pero para estar seguro de ello, primero debemos determinar en qué fase se encuentra el sistema. Luego de determinar en qué fase se encuentra el sistema, determinar su coeficiente de fugacidad y después la fugacidad del componente. Se le deja como actividad resolver el mismo problema mediante las ecuaciones de Pixel-Coulomb y Redlich-Kwong. Como primer paso, se deben buscar las propiedades de ese componente, por lo que nos dirigimos a la tabla de propiedades críticas, obteniendo el valor de ómeda, temperatura crítica, presión crítica, Z crítico y volumen crítico. Tengan presentes las unidades en las que se está trabajando, porque por ejemplo, el volumen crítico está expresado como centímetros cúbicos mol. Por lo tanto, el valor de R que estemos empleando debe ser consono con las unidades a manejar. En este caso particular, se transformó las unidades de volumen crítico a metro cúbico sobre kilogramo mol, que sería el valor indicado en la tabla dividido entre 1000. Ahora, los datos del proceso son los siguientes: 275 bar, 110 Celsius, y la constante de gas que vamos a emplear se refiere a 8,314 kilopascal metro cúbicos kilogramo mol Kelvin. Pueden ser empleadas otros valores de R, pero siempre es importante que las unidades sean consonas para que puedan cancelarse. Ahora, como primer paso, necesitamos determinar es el estado para definir si es un gas, o es un líquido, o es una mezcla de líquido-vapor. En dicho caso, primero buscamos las propiedades de Antoine. Por eso buscamos los datos de A, B y C. Con los datos de A, B y C y la temperatura de 110 Celsius llevada a Kelvin, podemos determinar las presiones de saturación, que se indica como 5.28 bar. Ahora bien, este dato nos indica que es ciclopentano a 5.28 bar. Su estructura molecular no tiene polaridad. Adicionalmente, la presión es baja. A pesar de estar por encima de 4 bar, puede emplearse sin ningún problema la ecuación perial truncada, debido a las condiciones descritas. El sistema se encuentra a 275 bar, que es mayor que 5.3 bar. Por lo tanto, el ciclopentano está en fase líquida. Ahora, podemos calcular propiedades reducidas. Por ejemplo, las propiedades reducidas reales y las propiedades reducidas en la condición de saturación. Las que nos van a importar en este momento son las propiedades reducidas en la condición de saturación, ya que acabamos de definir que es un componente líquido. Y emplearemos las propiedades de saturación y el factor de corrección de Poynting. Para hacer estos cálculos empleamos para la presión de saturación la ecuación de Antoine y para las propiedades reducidas empleamos la temperatura crítica, la presión y la presión crítica
como cocientes para determinar las propiedades reducidas. Ahora, en el caso de que estemos empleando la ecuación virial truncada en el segundo coeficiente, tenemos que partir de los datos anteriores, como por ejemplo la temperatura reducida. Mediante la temperatura reducida podemos calcular el valor de B supra 0. Con la temperatura reducida también podemos calcular el valor de B supra 1. El valor de B supra 0 y B supra 1 se indican en la tabla, los cuales pueden dar valores positivos, y la magnitud del valor normalmente es pequeña. Necesitamos calcular el segundo coeficiente virial B. Para este caso, tomamos los valores de B supra 0 y B supra 1 calculados anteriormente. El valor de Ómeda está descrito en las tablas de propiedades críticas, al igual que la temperatura crítica y la presión crítica. Fíjense que este cociente es importante, debido a que aquí influyen las unidades. Dependiendo del valor de R y sus correspondientes unidades de temperatura y de presión, vamos a tener que el valor del segundo coeficiente virial puede llegar a ser muy grande o muy pequeño. Una vez obtenido el segundo coeficiente virial, como se observa en la tabla, podemos calcular con los datos del proceso el logaritmo neperiano del coeficiente de fugacidad del componente puro, que indica B por P entre RT. Resulta de que estamos calculando las propiedades en el vapor saturado, para después determinar las del líquido saturado y corregirlo con Poynting. Por lo tanto, en este dato, la presión que vamos a incluir en la ecuación del logaritmo neperiano del coeficiente de fugacidad es la presión de saturación calculada anteriormente, obteniendo los siguientes valores. Para el logaritmo neperiano del coeficiente de saturación y el coeficiente de fugacidad en la saturación nos da un valor de 0.899. El valor de 0.89 está muy cercano a 1. Esto implica que el sistema se desvía muy poco de su estado de gas ideal. Esto es importante porque corresponde a lo que se pretende observar, debido a que el ciclo pentano tiene una estructura sencilla y de bajo peso molecular. Ahora, tomando el valor del phi de saturación, podemos dirigirnos a la ecuación del factor de corrección de Poynting, donde colocaremos el valor calculado del phi de saturación, la presión de saturación calculada a la temperatura del sistema, y nos faltaría determinar el volumen molar del líquido saturado para determinar el factor de corrección de Poynting. Para calcular el volumen molar del líquido saturado empleamos la ecuación de Racket, donde el volumen crítico y el Z crítica están tabulados en la tabla de propiedades críticas. La temperatura reducida es un dato que habíamos calculado anteriormente, con la temperatura y la temperatura crítica. Por lo tanto, con esos datos podemos calcular el volumen molar del líquido saturado. Debemos tomar en cuenta muy bien las unidades. Ahora, con este valor de volumen molar de líquido saturado, nos dirigimos a la ecuación de factor de corrección de Poynting. El factor de corrección de Poynting involucraría la presión del sistema, que serían los 275 bar, que lo llevaremos a kilopascal para que cuadren con las unidades de la constante de gas universal. La presión de saturación, que calculamos anteriormente, la constante de gas universal y la temperatura del sistema en Kelvin. Una vez que tenemos todo este argumento del exponencial, determinamos el factor de corrección de Poynting, que es el valor que se muestra en la tabla en la parte superior. Luego de hacer el múltiplo de la coeficiente de fugacidad, la presión de saturación y el factor de corrección de Poynting, obtenemos el valor de la fugacidad del líquido comprimido, es decir, la fugacidad del líquido puro.